Las estructuras multiclase son bastante sencillas. Ustedes ya lo leyeron en el texto de Bebchuk y de Castiel. Eh, una forma de generar brechas políticas en la sociedad es creando diferentes clases de acciones, múltiples clases de acciones en una sociedad, cada una de esas clases con derechos políticos diferentes. Entonces tenemos una sociedad que tiene unas acciones de la clase A y unas acciones de la clase B. Los derechos políticos de las acciones de la clase B son diferentes de los derechos políticos de las acciones de la clase A. Uno, ¿cómo puede generar diferencias en los derechos políticos de una acción y otra? De dos maneras, ya lo vamos a ver. La primera, asignando un porcentaje fijo de votos a una clase de acción o asignando un número de votos por acción. Ya vamos a ver en qué consiste esta diferencia. Entonces, vean aquí el primero de los mecanismos para generar brechas, la asignación de porcentajes fijos para una clase de acciones. Entonces aquí les traje un ejemplo de la vida real en Colombia, tomado del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, los estatutos de una SAS recientemente constituida. Entonces, el artículo 8 y 9 de estos estatutos regulan cada clase de acciones. El artículo 8 de esta sociedad habla de los derechos de la clase A y dice que a las acciones de la clase A les corresponde emitir un voto que equivale al 100% de los votos que pueden ser emitidos. Entonces, sin importar el número de acciones que haya, sin importar si se emiten millones de acciones de la clase B o millones de acciones de la clase a las acciones de la clase A siempre les va a corresponder impartir el 100% de los votos. A su turno, a las acciones de la clase B no les corresponde impartir ningún voto, es decir, les corresponde el 0% de las acciones de los votos de la compañía. Esa es una manera de asignar un porcentaje fijo de votación a una clase de acciones. En el texto de Bebchuk y de Castiel se da el ejemplo de una compañía que ya estudiamos al comienzo del semestre, que es la compañía Ford. Bien, en esa compañía, el 60% de los votos le corresponde a los accionistas dispersos, mientras que a los accionistas de la clase B, que son los accionistas de la familia Ford, les corresponde el 40% de los votos, sin importar el número de acciones que haya en una clase o en la otra. ¿Eso a qué nos lleva? Que Ford tiene la siguiente composición accionaria tanto en términos de derechos políticos y derechos económicos. Los accionistas dispersos reúnen el 60% de los votos, a pesar de que los derechos económicos, el interés económico del público disperso es del 98%. Bien. Por otro lado, la familia Ford tiene acciones de la clase B y sin importar el número de acciones de la clase B, siempre tendrán el 40% de las acciones, bien, de los votos, perdón. Al paso que su interés económico en este momento está por el orden del 2%. ¿Se entiende hasta acá? Asignación fija de un porcentaje de votación a una clase de acciones. Otro mecanismo para generar separaciones económicas y políticas en la compañía es asignando un número determinado de votos a cada acción de cierta clase. Entonces aquí ya no estamos tomando la clase como tal y asignándole un porcentaje de votación, sino que estamos tomando cada acción individualmente considerada y le asignamos a esa acción individualmente considerada un número determinado de votos. De allí que el porcentaje de votación sí vaya a variar según el número de acciones de una clase y de otra. A mayores acciones de la clase A, pues mayor será el porcentaje de votación de la clase A. A mayores acciones de la clase B, mayor será el porcentaje de votación de la clase B. Aquí hay un ejemplo de nuevo tomado del registro mercantil recientemente. Emplea este mecanismo de acciones con voto diferencial. Entonces, vean que en este tipo de sociedad tenemos acciones de la clase B y el artículo 10 de los estatutos dice que la compañía va a tener dos acciones de la clase A, y cada acción de la clase A tiene derecho a 10 votos. Es decir, los accionistas de la clase A en este momento, con dos acciones de la clase A, pueden impartir 20 votos. Bien. Ahora bien, tenemos accionistas de la clase B. Si lo ven, el artículo 11 dice que la compañía va a tener 10 acciones de la clase B y a cada una de ellas le corresponde un voto. Entonces tenemos dos accionistas que pueden impartir 2/3 partes de los votos y 10 accionistas, suponiendo que cada uno de ellos tiene una acción,
a quienes en conjunto les corresponde impartir una tercera parte de los votos. 2 acciones con 10 votos cada una, 20 votos, 10 acciones con 1 voto cada una, 10 votos, para un total de 30 votos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay preguntas? Si el día de mañana la sociedad resuelve emitir acciones de la clase B, ¿cuántas acciones de la clase B puede emitir la sociedad para garantizar que no pierdan los accionistas de la clase A el control? Repito la pregunta. ¿La sociedad cuántas acciones de la clase B con 1 voto cada una puede llegar a emitir sin que los accionistas de la clase A, que tienen 10 votos cada uno, pierdan los derechos de control? Piénsenlo por un momento y me escriben la respuesta en el chat. Ahí tienen los artículos estatutarios en la pantalla, que es todo lo que necesitan. Muy bien, 9 más. Vean que si la sociedad, y esto Bebchuk y Castiel lo denominan el potencial de descargue. ¿Hasta cuánto pueden los accionistas descargar, los accionistas controlantes descargar su interés económico sin perder el control? Este es un ejemplo de ello. Cuando hay acciones con diferentes derechos de voto, uno puede hacer un cálculo sobre cuántas nuevas acciones con menos votos se pueden emitir para que no pierda el control el controlante. Entonces, esta compañía necesita fondeo. El día de mañana la sociedad necesita financiarse y necesita plata. El típico problema que existe cuando una sociedad necesita plata es que para recaudarla a partir de equity, pues el controlante tiene que en muchos casos renunciar al control, porque van a entrar nuevos inversionistas, adquieren nuevas acciones y eso diluye al controlante. Acciones multiclase permiten que el controlante pueda emitir muchas más acciones, fondearse en mucha mayor medida, con mucho menos riesgo de diluir su político. Aquí el potencial de descarga es clarísimo. Vean que el controlante puede descargar su interés económico emitiendo muchas más acciones, 9 acciones, y de esa manera los accionistas de la clase B van a tener 19 votos, 10 votos antes de la emisión, 9 votos después de la emisión, y el controlante va a mantener sus 20 votos, es decir, aún preserva más de la mitad de los votos. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá?